Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a Cancha Vino Tinto. Volvimos, nos hicimos esperar más de un mes de pausa, pero retornamos a la cancha, a lo que tanto nos gusta. Hoy, el episodio 12+1 o 13, como le quieran decir, el mismo equipo que habitualmente hace el trabajo en la cancha, también en la postproducción, generando todo este microclima de fútbol, de debate, pero sobre todo para enriquecer nuestra cultura. Nos presentamos, Jesús Isco desde Madeira, Portugal, y este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, desde la provincia de Quebec, en Canadá. Llegó el invierno, pero el fútbol continúa, hay frío, tenemos el suéter, pero se pone caliente la cancha. Hoy un episodio de talla mundial, Jesús Isco, un episodio que nos lleva a soñar y que estaremos con una persona interesante en el ámbito del fútbol nacional que hace vida en el extranjero. Dentro de unos minutos te voy a decir un poco de la ficha y su resumen, pero quiero saber cómo estás. Estuviste en una gira asiática, por lo que supe, y allí sigues formándote. ¿Cómo va todo, hermano? Un abrazo de gol. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? Muy bien, sí, estuve de vacaciones. Aproveché de hacer una visita por Tailandia. Inclusive compré unas franelas de unos clubes allá que me interesan. Okay. Tiene su liga, Tailandia tiene su liguita, tiene sus cosas bien interesantes. Inclusive juegan muchos extranjeros allá dentro de la liga de allá. Por acá en Madeira, saludos a todos, todo bien. Aquí estamos listos para comenzar un episodio bastante interesante. Y esperemos que el día de hoy sigamos informando y generando ese aprendizaje que tratamos de inculcar dentro de este canal para que todos tengamos un mejor conocimiento de lo que es tanto el fútbol, los personajes que conforman el fútbol nacional y los venezolanos, cómo trabajan tanto dentro de Venezuela y en el exterior. Por supuesto, Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por casualidad te encontraste a José Vicente Duarte allá en Tailandia? ¿Conoces su paradero, el popular Gocho? No. El popular Gocho hace falta últimamente. Sería bueno mandarle un mensaje porque el Gocho hace falta en las entrevistas. Tiene tiempo que no aparece y de verdad su opinión siempre es bastante importante, y la visión que tiene sobre el fútbol, pero no me lo encontré desafortunadamente no me lo encontré y no tuve la posibilidad de hacer parada en Madrid. Si fuera tenido la posibilidad de hacer parada en Madrid, le mandaba un mensaje. Sí, porque ahora él tiene su impronta. El Chino Recoba es el técnico del Deportivo Táchira. Recientemente terminaron las eliminatorias. Dicen que lo han visto por allí. A él le gusta mucho el tema del parlay y estas cosas, ¿no? Y también posee una tendencia a la sabermetría en el deporte, como por ejemplo el béisbol. Pero en el fútbol yo pensé que estaba subido a la ola del carrusel aurinegro, pero ha estado ausente. En fin, Jesús Isco, si no lo viste, está bien, seguiremos en la búsqueda de nuestro compañero José Duarte para que se reincorpore al equipo de Cancha Vino Tinto. Igual aprovecho la oportunidad a todos los muchachos que están en Europa, en Sudamérica y en otros continentes, que los tenemos presentes, han formado parte de este equipo y nos toca dar la cara hoy para este episodio que representa la continuidad. Esperamos continuar día a día, repito, y finalizar el año de la mejor manera posible. El último episodio fue con el profe Andrea Fabri, lo pueden ver. Por favor, suscríbase, comente, comparta, porque esto es para dar a conocer la comunidad del fútbol nacional, quienes trabajan en el fútbol primera, segunda división, quienes están en el fútbol junior también. El profe Andrea Fabri estuvo hablando de Diego Clau, luego Diego Clau lo vimos en la Copa del Mundo Sub-17. Ahorita hay una diatriba interesante en el fútbol venezolano, quienes eligen un candidato, el otro, técnico extranjero, técnico local, aires de cambio en el fútbol venezolano, aires de cambio en el fútbol mundial, mucha transición. Y hoy, Jesús Isco, ya entrando en materia, te lo voy a resumir, porque es una persona que va a aportar muchísimo. Como jugador hizo su formación en el Caracas Fútbol Club, es decir, Rojo del Ávila. Luego estuvo en un periplo en el Caroní, pasó por Atlético Venezuela, en Metropolitanos también logró asentarse en primera división, estuvo 3 temporadas con ellos, en el equipo donde más tuvo vida en cuanto a la primera división del fútbol venezolano. Luego pasa al Barrio México en Costa Rica, una pasantía de 1 año brevemente, y luego logró asentarse en un lugar de categoría, de solidez,
¿En dónde? En Panamá. Estuvo con Plaza Amador en el 2016, con Sporting en el 2017, repite con Plaza Amador la temporada 2017-2018 y luego llegó a lo que fue su pista de despegue como director técnico. Su última etapa como jugador la vive en Costa del Este, 2018-2020. Automáticamente, cuando se retira en Costa del Este, este equipo se llama Potros del Este. Hay una transformación interna en cuanto a la identidad. Dirige el 2021 al 2023. Claro, él hizo su base, primero antes de ser el piloto de tormentas en este equipo, antes de ser el piloto de la nave, estuvo como asistente técnico en este club. Se formó en Deportivo del Este, tuvo esa pasantía, ese aprendizaje, ese desarrollo, para luego asumir las riendas. ¿Y qué te cuento, Jesús Isco? En el año 2023, al terminar con el Potros del Este, llega nada más y nada menos como analista de video a la selección de Panamá. Sí, una selección mundialista que estuvo en la pasada Copa del Mundo haciendo su trabajo, una selección que ha representado y que ha elevado el nombre de la CONCACAF. Pero es ahorita noticia este muchacho porque una persona muy joven, con apenas 35 años, que está trabajando en el staff del profe Christensen en Panamá. Impresionante, se dice fácil, pero no lo es, porque esto no se queda aquí, Jesús Isco. Él después fue por más. 2023, toma el testigo y aprovecha una oportunidad en el Monagas Sport Club en la primera división de Venezuela. ¡Wow! Tiene un bagaje en el fútbol venezolano ya de primera división, en el timón, y retorna a donde fue su lugar de felicidad, que es la selección de Panamá, para aportar desde la interna y clasificar a la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¿Cómo lo ves? No, impresionante. Por supuesto que hay ciertos puntos que se van a tratar luego durante este lapso que vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Es bastante se me fue lo griego. Es como importante la transición de ser entrenador tan joven, ¿verdad? Mucha gente no lo... Inclusive lo ves ahorita con el caso, es un caso similar a lo que pasó con el Colorado, porque el Colorado también se retira joven y para mí podía seguir jugando, pero él simplemente decidió retirarse y se fue, vamos a darle del banquillo, porque no sé, me considero que puedo aportar más. Y lo que básicamente se nota es la evolución, la madurez, porque para ser director técnico joven, brother, tiene que ser una persona con mucha madurez. Y ese movimiento de intentar escalar, no solamente quedarme con algo tan simple, sino que simplemente voy a estudiar, estoy como asistente técnico, voy probando en cada club, inclusive ir a Venezuela, dirigir en primera división, luego me doy la vuelta, estoy en Panamá y ahorita estoy como asistente técnico de un equipo que está en el Mundial. Sobre todo, Tico, porque te acoto lo siguiente, sobre todo porque del 2018 al 2026 pasan muchas cosas. Existió un vacío en el 2022, a donde no pudieron clasificar, entonces es importante lo que él va a aportar desde su conocimiento, porque logró hacerse nombre en esa liga, y esto le generó réditos para integrar el staff de la selección, que no cualquiera lo puede hacer, y menos como extranjero que sabemos lo que representa. Y hablamos con el profe Quique García, que ha hecho vida en Panamá, el profe Francisco Perlo, y entendemos la dificultad del reto en tierras extranjeras. Correcto, y más que todo también el tema de lo que considero yo que es el punto más importante de un entrenador como tal o de una persona que trabaja dentro de un cuerpo técnico de cualquier equipo o selección, es el respeto que se tiene que implementar. Y a veces cuando un personaje es joven, cuesta a veces que los jugadores se tiendan a sentir ese respeto hacia lo que es los componentes del cuerpo técnico. Pero mira el trabajo que está haciendo, mira lo que dices tú, el punto importante, va a Venezuela, de Venezuela regresa otra vez a trabajar en Panamá, donde continúa haciendo sus labores y ahorita es un equipo que va directamente al Mundial. Entonces esto es algo que es importante acotar, porque se denota básicamente que existe un trabajo, que existe un esfuerzo, y deja el nombre de Venezuela muy alto. Después de esta previa, tenemos a la gran incorporación de nuestro invitado hoy,
en Cancha Vinotinto, episodio número 13 de Venezuela para el Mundo y ahorita integrando el staff de Panamá. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cancha Vinotinto. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Agradecido por la oportunidad que nos brindas de conversar. Bueno, ya tienes el boleto al Mundial, tienes la visa, tienes el pasaporte, pero te faltaba el de Cancha Vinotinto. Y ya aquí te hicimos una previa con todo lujo de detalles. Primero queremos saber cómo estás, cómo está tu día a día, por favor, y luego ya algunos días de vivir toda esta euforia de la clasificación al Mundial. ¿Cómo te sientes? Mira, de verdad, súper feliz. Creo que todo hombre que nace y le gusta este deporte sueña con ir a un mundial. Obviamente, en mi primera etapa siempre lo soñé como jugador o lo visualizaba como jugador, pero sí era algo que siempre lo quise, siempre soñé, siempre que jugaba era eso. Imagina que estamos en un mundial, soy Venezuela, soy Brasil, soy el equipo que sea, y ese sueño siguió vigente toda mi vida. La primera generación que va al Mundial de Venezuela en la historia, esa 89-90 era mi generación, que va al sub-20, el grupo de Salomón, Selma Velázquez, Milino Flores, una generación que yo estuve presente desde el sub-15 con la categoría 90 y que bueno, que ellos lo hicieron realidad. Yo no estuve en ese proceso sub-20, pero bueno, lo viví con mucha alegría también. Y luego estar con la selección de Panamá, con un staff tan preparado, tan técnico, de tanta experiencia y que hayamos logrado esta clasificación, mira, obviamente un sueño hecho realidad y bueno, ya preparándonos para lo que se viene. No, importantísimo, ¿verdad? Primero que nada, un placer. Bienvenido a Cancha Vinotinto, profe. Estuvimos haciendo una previa nombrando lo importante de su trabajo y cómo se nota ese esfuerzo y lo que ha logrado, lo cual es bastante, primero que nada, agradecerle que es lo bien que deja el nombre de Venezuela en alto desde lo futbolístico. Ahora, nosotros tendemos a hacer ciertas preguntas con la finalidad de instruir a las personas que ven el programa y también de aprovechar el momento de tener la oportunidad de conversar con usted para nutrirnos a nivel futbolístico y lo que nos hable un poco sobre su carrera profesional. Ahora, ¿cómo recuerda usted ese momento en que toma la decisión bastante joven, porque es un tema que no es fácil, de simplemente ya no voy a jugar más, ahora voy a trabajar desde la parte como el cuerpo técnico, vamos al banquillo, vamos a la raya, vamos a ver cómo es esa cosa, cómo lo recuerda, cómo lo asumió? Mira, sí, fue un momento bastante complicado porque, bueno, yo estaba en la plantilla del equipo, estaba haciendo pretemporada, venía de disputar una final con ese club y bueno, tenía intacta la alegría de seguir jugando, de jugar. Como te digo, estábamos a inicios del torneo, era enero, y bueno, el profe de ese momento, un profe argentino, al cual le tengo mucho respeto y cariño, me menciona que está buscando un asistente y que al que tenía en mente era mí, que él veía cualidades en mí que podía potenciar y que podía ayudarme a crecer y que creía que yo me podía sentar en ese camino. Me lo dijo un jueves y me dio el fin de semana para pensarlo. Me dijo que más allá del espacio que podía tener o no tener dentro de la plantilla como jugador, era lo que él visualizaba en mí como su asistente para esa temporada, ¿no? Yo, bueno, obviamente me voy con la cabeza grandísima, pensando muchas cosas. Tenía 29 años, cosas de la vida, pero al día siguiente me llama otro club de Panamá que iba a jugar competencia internacional y me ofrece ir como jugador con una propuesta muy interesante en lo profesional y capaz hasta mejor en lo económico. Pero bueno, en ese momento que él me llama, ya yo había tomado la decisión de que, bueno, ya me retiro, ya yo había comenzado a estudiar, había comenzado a trabajar en una que otra academia con Rafa Meavitali, que obviamente lo conocerán todos. Y tomé la decisión y le dije, mira, no, me acabo de retirar, acabo de tomar la decisión hace poco con mi familia y no voy a jugar más, voy a empezar como asistente. Y bueno, ya el lunes me tocó con mi mismo equipo cambiarme en el otro camerino y
y empezar ese nuevo rol. Vertiginoso y un cambio que ameritó seguramente mucha fuerza mental, Daniel. Justamente quería preguntarte esto en cuanto a los inicios en tu carrera y esta base formativa, lo que representó casi 10 años. Según la data, comienzas a los 19 ya de forma oficial en el Caracas B, y ahí viene un periplo, un bagaje, diversos equipos en el fútbol nacional, luego también estuviste en el extranjero, hasta Panamá. Quisiera que me pudieras describir todas esas vivencias que has tenido de forma enriquecedora. No las podemos englobar todas en una frase, evidentemente, pero a lo largo de este camino, ¿en qué momento tú dijiste que o pensaste que podías ser director técnico? Porque eso se siente en el camino, ya de la manera de jugar, dirigirse a los compañeros, hablar con el staff, ya uno va percibiendo eso en la interna. Mira, sí, comencé muy joven en profesional. Yo creo que con 15 años debuté en Segunda B con Gulima. Luego con 16 paso al Caracas, pero directamente al Caracas B. De esa generación sub-17 yo era el único, creo que estaba jugando profesional, porque ya había debutado con la segunda del Caracas, con José Hernández en ese momento. La segunda del Caracas, que era brillante, era Robertico Rosales, Irwin Antón, y yo era el menor de todos, pero bueno, visualizaban ese crecimiento. Y luego debuto en el primer equipo, pero mira, creo que algo que me nutrió mucho es que viví todos los momentos que puedes vivir a nivel competitivo dentro del fútbol venezolano, que fue ser juvenil, debutar muy pronto, ¿okay? Meterme en un camerino de adultos, de profesionales, como era el camerino del Caracas en ese momento, Vizcarrondo, Reni Vega, el Lobo Guerra, el Pájaro, José Manuel Rey, esa vivencia como joven en ese camerino de adultos, lo que era jugar con el segundo equipo, lo que fue, luego yo voy a préstamo al Caroní y me toca pelear un descenso con Caroní, ¿ok? Jugando primera, luego vuelvo a Caracas, quedo campeón en segunda, quedo campeón con Caracas con el primer equipo estando convocado para la Estrella. Luego bajo a segunda a jugar con Atlético Venezuela, perdón. Con Atlético Venezuela rompemos el récord de partidos invictos, logramos el ascenso a primera. Luego, soñando con jugar primera con Atlético, voy a Metropolitanos a lograr nuevamente una hazaña de subir un equipo a primera. Logramos la hazaña de subir a primera. Entonces, fui a Costa Rica, sé lo que es jugar, ser extranjero, mi primera experiencia como extranjero, en un equipo peleando, un equipo muy popular en la región y peleando segunda división para subir. Vengo a Panamá, o sea, ese tipo de vivencias de saber lo que es quedar campeón en primera división con un equipo tan grande como el Caracas, de luego ir a un equipo que iba último en la tabla como Caroní, pelear descenso, luego jugar segunda división, quedar campeón. Todo eso te nutre, todos esos camerinos te nutren, todos esos discursos de los entrenadores por los diferentes momentos en los que viví. No siempre estuve en la gloria con un equipo grande, no siempre estuve peleando descenso. Llegué a Panamá y jugué 5 finales, fui referente en algunas, en otros fui un eterno suplente la última temporada que tuve. Entonces, todo eso te nutre porque creo que me aporta a cómo llegarle a las diferentes situaciones de los jugadores en los diferentes momentos que puedan tener, ¿no? Fui suplente, fui titular, fui capitán, fui al descenso, fui campeón, fui extranjero. Entonces, bueno, creo que eso me ayudó muchísimo a crecer como por dentro, ¿ok? De las diferentes emociones que puedas tener, que al final, después de todo lo que tú puedas estudiar y la táctica que puedas manejar, pero creo que esa gestión, ese conocimiento del interno del jugador, del camerino, te termina marcando mucho. Oye, es muy importante porque básicamente con eso ya estás dando a entender cómo esa experiencia como jugador te ha hecho crecer como director técnico, como para estar dentro del cuerpo técnico de un staff, porque ya tienes mucha experiencia. En base a eso, ¿qué representó para ti vivir una Copa Oro desde el cuerpo técnico? Mira, increíble. De verdad, la primera Copa Oro que disputó con Panamá en el 2023, yo recién llegado a la selección, es la Copa Oro que logramos clasificar a la final, que lamentablemente la perdemos en los últimos minutos, pero sí, una experiencia increíble, obviamente es la élite del fútbol
centroamericano y norteamericano, ver esos jugadores a los que te enfrentabas, ver el nivel táctico, el nivel técnico, ver el nivel de preparación de partidos que teníamos para lo que se nos venía. Son muchas experiencias de verdad en ese corto pero nutrido tiempo de trabajo. De verdad es muy gratificante y te aporta muchísimo. Justamente, Daniel, un poco para revisar y ahondar sobre tu inicio ya desde el banquillo, antes de entrar en la selección nacional, que se pone bueno el tema, pero vamos a dejarlo ahí como el plato fuerte de la conversación. Quisiera saber, cuando mencionas que este profe argentino allá en Costa del Este te propone ser asistente técnico, estar allí a su lado, aprender, formarte, avanzar. ¿Cómo existe ese proceso mediante el cual tú dices, bueno, ya por ciertos factores me toca ejercer como el piloto de la nave, ser el primer técnico? Que nos describas un poco esa sensación, porque no fue de la noche a la mañana. Eso es importante también recalcarlo, porque de repente muchas personas, porque se ha visto el caso en otras áreas, en donde de repente no hacen una formación adecuada y ya llegan al primer equipo o ya están dirigiendo una primera plantilla, y existe ese contraste de aprendizaje en cuanto hay mucha teoría pero poco aprendizaje experimental, que es el que tú estás comentando, no solo como jugador, sino que también te codiaste con una persona que pudo ser tu mentor y te pudo orientar hasta que llegó tu momento de ser el primer entrenador. Mira, la verdad, la historia es muy larga, ok, obviamente lo voy a resumir muchísimo, pero Okay. ese entrenador que te digo que respeto mucho y le tengo mucho cariño y hasta el sol de Sí. hoy mantengo mucho contacto, eh, estábamos a semana y media, 2 semanas de iniciar el campeonato y faltando 3 días, creo que fue un miércoles, él me comunica que se va del equipo y debutamos el sábado. Me dice que, bueno, por temas personales y otras opciones, que se iba del equipo, que yo no me fuera con él, ¿ok? Que yo no me fuera con él en ese momento porque él no tenía una situación clara y, y que me quedara. Y yo dije como que, wow, tengo una semana y media de haberme retirado, estoy aprendiendo de ti, obviamente esa semana con él me nutrió muchísimo Sí. y ahora qué hago. Entonces, bueno, me tocó encargarme de la plantilla ese primer partido, eh, ponerle la cara al asunto, como dicen. No pude dirigir porque no tenía la licencia todavía en ese momento, pero me tocó hacer toda la gestión y encargarme del equipo para ese primer partido. Luego llega un profe venezolano, Julio Infante, del cual he aprendido muchísimo. Y lo primero que le digo es, mira, me acabo de retirar, sí, dentro de tus planes está que yo juegue, estoy a las órdenes del equipo, obviamente, y si quieres que sea tu asistente, 100%, que fue una decisión que ya tomé y prefiero seguir por este camino. Y bueno, me mantuve como asistente de él aproximadamente 2 temporadas, obviamente, como te Okay. digo, aprendí muchísimo. Ya luego él decide salir del equipo y ya yo cuando tengo la licencia para poder dirigir, yo estudié en Argentina, en la escuela de Menotti, bueno, me ofrecen la posibilidad de hacerme cargo del equipo y bueno, darle con todo desde ahí. Me tocó estudiar mucho, aproveché mucho el tiempo de pandemia, fui analista de la liga también, hice varios cursos de bioanálisis y tuve esa labor también después con la liga de ser analista, estadístico, llevar algunos informes de números de toda la liga panameña. Importante. Sabes que, profe, sabe que a mí siempre me genera curiosidad, más que todo por digamos así, la manera del fútbol que me gusta, que los entrenadores que hacen un fútbol vistoso, ¿verdad? Que han logrado generar un esquema de juego, que, por así decirlo, desde mi perspectiva interesante, eran mediocampistas. ¿Qué aprendizaje cómo le ha permitido a usted, mediante su experiencia antigua como jugador, como mediocampista, cómo ha implementado de repente esa visión futbolística dentro de su manera de ver el juego para dirigirlo como tal? Mira, la verdad sí, yo nunca fui un jugador muy técnico, es la verdad. Siempre fui un jugador muy sacrificado desde lo físico y muy sacrificado desde tratar de hacer todo lo que me pedían, ¿no? Para compensar un poquito de repente la poca técnica que podía tener. Y creo que en los últimos años, o la última temporada, fue la temporada que más me aportó, fue la temporada que menos jugué en mi vida. Era parte de la plantilla, pero bueno, siempre estaba convocado y nunca jugaba.
Y el vivir todo desde ese puesto de suplente y de aportarle al equipo de alguna manera, ¿ok? Sin ser un suplente tóxico, por llamarlo de alguna manera, no, sino comprendiendo sencillamente que el equipo andaba muy bien, el equipo llegó a la final, y de que yo tenía que aportarle al equipo de alguna manera y aportarle al grupo que no estaba jugando, que éramos un grupo que nos manteníamos de suplente y no íbamos a jugar. Porque bueno, el equipo titular lo venía siendo espectacular, hay que ser honestos con eso y profesionales. Esa temporada me aportó muchísimo, ¿okay? En ver más allá, en ya yo saber que físicamente no estaba al mismo nivel que podía estar cuando era más joven y que era lo que me daba el plus de repente para poder estar en la plantilla, y me hizo ver el fútbol diferente, me hizo pensar mucho más rápido, me hizo ver mucho más allá del primer pase, sino ya de ver cómo se podía gestionar la jugada desde el primero, segundo, tercer pase. Fue un crecimiento increíble desde 6 meses complicados desde esa parte. Por supuesto, Daniel. En este aspecto, quería ya abordar un poco el tema de selección, sin antes preguntarte el tema del análisis de video. Supongo que eres una persona muy minuciosa, una persona paciente para elaborar informes, encontrar detalles, el estudio, ser muy pragmático, pero a la vez flexible para ir incorporando diferentes tecnologías al conocimiento. ¿Por qué el análisis de video y cómo vas de Potros del Este a la selección nacional? ¿Cómo se da este salto y este proceso? Porque obviamente no fue una línea recta y sobre todo porque me dices que trabajaste para la liga y también lo hiciste para la selección de Panamá. Por ende, me gustaría saber cómo se ha dado todo ese proceso, por favor. Sí. Mira, primero que no me considero un analista de video como tal, ¿ok? Porque es como que, porque tengo mi licencia de carro y saqué la licencia de carro, puedo manejar en la Fórmula 1, ¿ok? Es así, o sea, he hecho los cursos de bioanálisis, manejo prácticamente todas las plataformas de bioanálisis, las manejo, Spotcode, eh, Longomar, todas las puedo manejar. Hacía los bioanálisis en Potros, aportaba muchísimo cuando estuve en Monagas con el bioanálisis también, pero es un espacio muy específico, ¿ok? De especialistas, ¿está bien? Y que cuando me ha tocado desarrollarlo, lo principal que yo siempre he dicho es, tiene que ir muy de la mano de lo que busca el técnico. O sea, tienes que tener como que la mente del técnico en tu cabeza para saber lo que él quiere ver y tener muy claro la idea de juego del equipo o del entrenador en este caso, para todo lo que tú ves de tu equipo o del rival, poderlo asociar con la idea de juego que el técnico tiene, ¿no? Creo que eso es la prioridad, más allá de usar las plataformas, que al final eso hace un curso y lo aprendes y hay muchas plataformas y podrás usarlas todas. Pero si no tienes esa capacidad de interpretar bien la mentalidad del técnico, lo que busca, ¿ok? De pros y contras del rival y lo nuestro, eh, no puedes desarrollarte como analista, ¿no? Luego, en la selección, la primera etapa que tuve, sí me tocó mucho aportar desde ahí. Era como un ayudante de campo, ayudante en video, en análisis, en todo. Y es eso, más allá del trabajo minucioso de ver las características grupales o colectivas del equipo que te enfrentas y ver las características individuales, porque también hacíamos informe individual, es el filtro que puedes hacer, porque obviamente no toda la información que tú recopilas puedes dársela al jugador, ni toda la información a veces se la puedes dar al técnico, porque obviamente muchísima información que uno puede sacar desde los análisis, pero es eso, al final, después de tener toda la información que tienes, tener la capacidad de sintetizarla, filtrarla, saber qué es lo más importante de todo lo que estás teniendo para obviamente poderlo exponer a técnico y obviamente jugadores. Importantísimo. Básicamente haces lo que, bueno, en mi trabajo se llama un highlight de los puntos importantes para poder colaborar dentro del cuerpo técnico. De verdad que es impresionante. Eh, una pregunta, profe. ¿Cuál cree usted han sido las claves del crecimiento de Panamá como potencia regional? Mira, primero el talento que tiene el panameño. O sea, es indudable la capacidad que tienen ellos técnica y física, ¿ok? Por eso, bueno, los panameños que han ido en Venezuela y se han adaptado rápidamente al entorno, a las estructuras, han brillado y le han sacado mucho provecho. Y eso se suma
la confianza o el respeto al proceso y al trabajo que tuvo la federación, ¿ok? Que eso es algo de valorarlo siempre. Un primer proceso con Thomas que no llegó al Mundial y ellos dijeron, mira, el trabajo se está realizando bien, vamos por un buen camino. Obviamente para ellos podría ser un riesgo grandísimo. Volvieron a apostar por el cuerpo técnico, volvieron a apostar por Thomas y indudablemente el trabajo del cuerpo técnico con esta selección, ¿no? Ya Panamá tiene jugadores en la élite, jugadores que juegan en Champions League, jugadores en el Marsella, jugadores en la MLS que compiten y la selección necesita un técnico que esté a la altura de lo que están mostrando los jugadores. Y bueno, este cuerpo técnico ha mostrado estar a la altura. Obviamente el trabajo que ha hecho Thomas es increíble, ¿no? Para poder pulir todos esos detalles y sacarle el mayor potencial a ese talento que hay aquí en Panamá. Justamente con esta línea de tiempo, hablando un poco de lo macro a lo micro, me gustaría hacer una comparación de esta selección panameña que clasificó al Mundial en el 2018 a la actual. Han pasado casi 8 años y me gustaría saber desde el punto de vista constructivo qué tiene de diferente y de vistoso esta selección en el presente, en la cual tú has podido compartir, has estado en el vestuario, en las convocatorias, observas el progreso del jugador panameño, además que también estuviste en la liga, y hay una evolución que a veces puede ser hasta tácita, pero quiero que tú, por favor, como protagonista, nos puedas dar esos indicadores que han marcado la diferencia entre una generación y otra. Mira, sí, son dos generaciones muy diferentes, ¿ok? No, que esto no tome como que una mejor que otra, o pros y contras, son sencillamente diferentes. La generación del 2018, viéndola desde afuera, ¿ok? Pues en ese momento yo todavía era jugador, una selección de mucho liderazgo, de mucho carácter, ¿okay? Una selección de mucha experiencia, jugadores que ya tienen un gran recorrido con la selección, un grupo que desde lo emocional era muy fuerte por los nombres que tenía dentro del equipo y con una idea de juego muy clara, pero muy diferente a la de ahora, ¿ok? El grupo de ahora es un grupo muy convencido y muy creyente de la idea, ¿okay? De lo que se quiere plasmar en la cancha. Es un grupo que sabe que esa idea le va a aportar en lo individual y le va a dar, esperando que el fútbol te retribuya, que no siempre pasa, pero pasa ahorita, ese reconocimiento colectivo. ¿Okay? Es una generación mucho más joven y que gracias a los procesos y a su crecimiento, ya estos jugadores están en ligas diferentes a las que estaba la generación pasada, ¿no? Sin decir que son mejores o peores, sencillamente ligas diferentes. Y, y es eso, es esa credibilidad a la idea de juego. Y mira, un ejemplo es nosotros en el partido contra Guatemala, el primer partido de la última fecha FIFA, teníamos que ganar sí o sí en Guatemala para poder quedar con vida. Guatemala tenía vida todavía, tenía que ganarnos. El estadio full, un estadio muy cercano, muy cerrado. Íbamos ganando 2-0, nos empatan 2-2 en 3 minutos. Y viene un saque de meta. Y lo más normal es que un saque de meta estando visitante con el 2-2 es que la tiremos arriba y disputemos la segunda pelota y bueno, jugamos en su cancha. Y no, el equipo saque de meta con la presión alta de Guatemala, con la afición a full. Salimos jugando con presión de ellos, elaboramos la jugada y es la jugada que nos termina dando el 3-2. Entonces ahí es donde tú dices, wow, este grupo cree en lo que hace, confía en lo que hace, y no solamente porque nosotros lo transmitamos, sino porque ellos creen que eso les va a dar un resultado. Y es tanto así que el momento más crucial de toda la eliminatoria, que es un saque de meta, después que te vienen de empatar el partido y hacer 2 goles, tú decides salir jugando, elaborar la jugada con paciencia, y es lo que nos termina llevando a ese 3-2. Entonces, bueno, creo que es un poco la diferencia de generaciones, como te digo, ni una mejor que otra, sencillamente diferentes, y es la que tenemos ahorita, y bueno, gracias a Dios está dando sus frutos. De verdad que es muy, muy importante lo que acota, cómo el trabajo del cuerpo técnico genera la credibilidad del jugador para poder implementar una idea de juego. De verdad que eso es, para mí, la base fundamental para que una selección o equipo tenga una trascendencia o logre algo importante. Ahora bien, ¿qué aportes consideras que ha traído Thomas Christiansen al fútbol panameño como tal? ¿Cuáles son los más importantes, los puntos más importantes que tú consideras él ha aportado a la selección como tal y al fútbol de ese país? Mira, muchísimo trabajo,
muchísimo trabajo, creo que es lo principal. Nosotros vamos a la federación todos los días. Okay. Yo no sé si eso es normal en cuerpo técnico de selección o no, la verdad, es mi primera experiencia en este espacio, pero todos los días vamos a la federación a trabajar, a analizar, a ver, a sintetizar, a filtrar. Eso es importante porque a la hora de cuando llegan los jugadores y tienes poco tiempo con ellos, es darle la información necesaria para que ellos puedan desarrollar los partidos que se vienen, ¿no? Entonces, ese trabajo de ya darle a los jugadores la información, el rival hace esto, nosotros vamos a hacer esto, la capacidad de ellos de incluso dialogar con el cuerpo técnico, porque pasa, ok, nosotros tenemos una idea y de repente llegan los jugadores y cuando la queremos plasmar en un entrenamiento puede haber alguna modificación y es ya esa capacidad e interpretación que tiene el jugador por lo que ha venido consumiendo en cuanto a conocimiento todo este tiempo con Thomas. El transmitir la idea de juego, pero lo primero de la idea de juego es confiar en el talento que tienes para poder implementar esa idea de juego. Entonces creo que eso le da protagonismo al jugador en saber de que, epa, si el entrenador o el cuerpo técnico está confiando en nosotros para que en zonas de riesgo nosotros juguemos a la pelota y tengamos la confianza de quererla, la personalidad de tenerla, eso al jugador le debe llenar. Porque si las terceras personas que estamos a un lado, que no podemos tocar la pelota, creemos que ellos lo pueden hacer, obviamente el jugador lo va a creer, ¿ok? Al final la pelota pasa por ellos, el juego pasa por ellos. Pero creo que pasa mucho por eso, por la confianza que Thomas tuvo en el grupo, por la confianza en la capacidad que tiene el grupo, por el entendimiento táctico, la interpretación táctica que pueden tener los chicos dentro de la cancha, que obviamente viene transmitida también desde el banquillo con Thomas. Y creo que eso es vital, ¿no? Que el fútbol no pasa nada más por patear al arco o tirarla arriba y pelear, que obviamente es una forma y más que respetada y ha tocado hacerla, sino por todo lo que se gestiona antes del partido y obviamente en el postpartido también. Estoy de acuerdo, sobre todo en el tema del factor de la química, es decir, esta cohesión, esta comunicación entre el staff y cómo transmitir y saber y hacer llegar un mensaje es vital, porque por lo general se han visto clubes y selecciones en donde hay espacios diferentes, donde los jugadores tienen su gremio, bien aparte de lo que es el staff, es allí donde viene este tipo de discrepancias que a la larga se muestran en la cancha. Entonces te quería preguntar, Daniel, ¿cómo se da tu primer enlace con el profe Christensen? Esta manera de colaborar, de trabajar hombro a hombro por la misma causa, que es mejorar la selección de Panamá, y obviamente el fútbol panameño va a evolucionar a medida que la selección también pueda crecer. Los dos extranjeros, también hay otros integrantes en el staff, así para que nos compartas de qué manera ha sido tu primer enlace con él y cómo has podido sostener esta comunicación eficaz durante el tiempo, aportando y evolucionando. Mencionaste un punto de inflexión muy importante que fue apostar por un técnico que en otra hora quizás no pudo cumplir la meta, pero era parte del proceso, era parte del aprendizaje y sobre todo de sostener esa idea, de no cortar lo que ya se había comenzado y todo lo contrario, darle esa vigencia correspondiente para alcanzar el objetivo que ahora afortunadamente lo han podido concretar a base de trabajo. Mira, te comento, lo primero, el enlace con Thomas puede ser gracioso, pero mira, yo obviamente era jugador, extranjero, no conocía a nadie en la federación, no tenía llegada con nadie, no tenía contacto con nadie. Sencillamente, cuando terminó mi contrato con Potros, después de 4 temporadas, yo pido el contacto de alguien en la federación, le escribo, mira, soy Daniel Blanco, te mando mi currículum, ténganlo ahí a la mano. Ellos sí sabían que trabajaba con el tema de que maneja las plataformas de análisis. Okay. Y les dije, ténganlo ahí, si necesitan algo, avísenme. Y bueno, me llama el mismo Thomas y me dice que bueno, que están buscando un analista para el femenino y que si nos podíamos reunir. Y yo, bueno, perfecto. Voy, me reúno con Thomas, su analista y un directivo de la federación. Obviamente me piden que le muestre mi trabajo con Potros, mis análisis con Potros, y lo primero que yo le digo a la reunión es, no soy analista. Lo mismo que les dije a ustedes, no soy analista, conozco las plataformas, las sé usar, las sé manejar, aquí están mis análisis, aquí están mis informes, aquí están todo lo que yo hacía para mi equipo, pero no me puedo considerar un analista, soy entrenador. Pero obviamente, de que puedo hacerlo, puedo hacerlo. Entonces, bueno, me pidieron las plataformas que usaba, las aplicaciones, si yo grababa los entrenamientos, le dije que sí, yo me había comprado mi propio dron, yo mismo lo subía, grababa los entrenamientos, le mostré los entrenamientos, le mostré toda la planificación que usaba en Potros.
Y de ahí, de esa reunión, fue donde salió de que, mira, no, no vas a ir con el femenino como analista, se viene la Copa Oro y queremos que vengas con nosotros. Yo sin saberlo, estaba yo muy cercano a todo lo que hacían ellos en la selección, ¿no? En cuanto a tecnología, o sea, toda la tecnología que ellos usan, y en cuanto a la idea de juego, mi equipo trataba de hacer lo que hacía la selección, y bueno, eso fue una suerte, por llamarlo de alguna manera, aunque no es que crea mucho la suerte, pero sí, era acertado todo lo que venía haciendo, y de ahí fue donde me consideraron que fuera como ayudante en todas las áreas al cuerpo técnico en esa Copa Oro, y que después de la Copa Oro como que evaluábamos mi continuidad o cómo me había ido, ¿no? Eh, y la otra pregunta, disculpa. No, era sobre ese enlace de cómo llegabas con el profe Christensen y sobre todo mantener esa buena comunicación durante el tiempo. ¿Él habla español o se comunican en inglés? Sí, sí, no, él habla perfectamente español, él es Genial. danés español, y Ok. mira, es conocer tu rol, es saber lo que tienes que hacer, es saber cuándo hablar, cuándo no, dónde aportar, ser uno mismo, porque mira, soy auténtico, la misma persona soy con Tomás que puedo ser cuando era en Potros, eh, y creo que eso te hace mantenerse, ¿no? Saber tu espacio, no invadir el de los demás. Llegué a una etapa, como te digo, en esa Copa Oro como ayudante en muchas áreas, ayudante de análisis, ayudante obviamente de campo, asistente, y después de la Copa Oro, bueno, se da la fortuna de la posibilidad de ir a Venezuela, que era una buena opción en lo profesional y en lo personal. Voy a Monagas, y lo más gratificante que yo puedo tener es que después de Monagas que me vuelvan a llamar de la federación para ya estar ya como parte de los asistentes de él, y eso para mí fue magnífico, y bueno, siempre se lo voy a decir a Tomás y a la federación, que para mí fue muy reconfortante después de una mala sensación, por llamarlo de alguna manera, de no seguir en Venezuela. Tener esa llamada fue buenísima, de verdad. La verdad que muy importante. Y yo también tenía la duda de que él, cómo se comunicaba con el entrenador. Y después estuve leyendo que él inclusive jugó en Barcelona, Sí, estuvo en Oviedo, Villarreal. Entonces él habla, no tiene ningún problema sí. con el lenguaje. Y ya por ahí el trabajo se hace muchísimo más fácil. Ahora bien, ¿cómo describirías el ambiente del vestuario y el compromiso del jugador local con las ideas que ustedes plantean? Son personajes bastante receptivos. ¿Qué tal? ¿Cómo se maneja eso? Mira, increíble, de verdad que capaz podrá sonar arriesgado alguna de las cosas que queremos hacer en algunos momentos, tácticamente, incluso en la pelota parada, que es una de las tareas capaz específicas que yo tengo. Y, y es lo que comenté al principio, ya estos jugadores están en la élite, ah, la mayoría juegan en ligas importantes, son referentes en sus equipos, entonces ya están un poquito más acostumbrados a este nivel de detalle, o a estas propuestas que podemos tener nosotros, y son bien receptivos porque al final ya ellos se sienten muy cómodos con la idea. Es lo que te decía, ese 2-2 en Guatemala, con el estadio como estaba y ellos tomando el riesgo de querer salir jugando, es decisión de ellos. Nosotros desde el banquillo, imposible que le dijéramos salen corto, y no se iba a escuchar ni siquiera. Entonces, eso para nosotros o para mí como parte del staff, y para Tomás, para todos, es muy reconfortante porque sabes que ellos creen, confían en lo que están haciendo. Sobre todo, Daniel, me gustaría saber sobre la experiencia que mencionaste en Venezuela, en el Monagas. ¿Qué aprendizaje pudiste extraer de esa vivencia de forma positiva, constructiva para el futuro? Y también, si a mediano plazo estarías disponible y dispuesto también, por supuesto, para dirigir en la primera división de Venezuela. Sobre todo para aportar todo ese conocimiento ya en la primera categoría de nuestro fútbol, que tanto que necesita personas preparadas y con bagaje internacional, como es tu persona, y otros que hemos tenido también en Cancha Vinotinto, en donde siempre hay una premisa de prepararse, formarse para aportar en el país. Entonces, si el escenario estaría servido, ¿tú estarías dispuesto a mediano plazo, repito, a estar en el fútbol? Mira, primero que la posibilidad de Monagas, para mí fue un riesgo grandísimo, porque obviamente venía de disputar una final en Copa Oro con la selección, y que ya quería, bueno, y firmé el nuevo contrato para quedarme. Al final fue como una medio prueba,
y cuando haces esas pruebas y terminas quedándote, significa que todo va bien. Pero bueno, era una propuesta interesante en lo personal, como te digo, en lo profesional. Era volver a mi país, una estructura que viene creciendo muchísimo. Lo tomo con mucho aprendizaje, le tengo mucho cariño a toda la gente que trabajó conmigo en Monagas, todas, desde los directivos, Johnny, Nicolás, los utileros, el Buda que estuvo conmigo asistente, Castellín que lo tuvo de asistente. Wow. O sea, mira, más allá de que para mí fue una salida pronta, todo lo veo como positivo. Todo me aportó muchísimo en lo que estoy haciendo, porque el fútbol venezolano ha crecido mucho, ¿ok? Obviamente dirigir en Panamá me dio una gran experiencia, al final fueron 4 temporadas, pero el fútbol profesional venezolano, para mí, obviamente tiene mucho todavía por crecer, muchísimo, pero a nivel de estructura de los jugadores, el entendimiento de los jugadores, de lo que busca el equipo, la competitividad, es muy profesional ahora y eso me nutrió muchísimo, me nutrió de verdad de gran manera. De verdad que es muy importante ese tema Monagas, de verdad que sí, porque es bastante, por así decirlo, existe un paradigma y ahí es donde caigo en la pregunta. ¿Qué diferencias notaste básicamente entre la liga panameña y cuando dirigiste en la liga venezolana? ¿Qué diferencias desde lo positivo? ¿Cuáles son los puntos que podrías acotar con respecto a eso? Y lo otro, de ir a Venezuela, mira, yo al final soy venezolano, amo mi país, Claro. no te puedo señalar a dónde me gustaría llegar, pero sí, a Venezuela, ya sea selección, liga, para mí siempre va a ser un punto de llegada, ¿no? Es mi patria y, y eso es lo principal, ¿no? Eh, Luego las diferencias, mira, el jugador venezolano, el fútbol venezolano, primero que todo las estructuras ayudan mucho. Esos estadios que tenemos ayudan mucho al fútbol. El crecimiento que está teniendo cada club de tener su centro de entrenamiento, cancha de entrenamiento, gimnasio, casa club para los jóvenes. Eso todavía en Panamá no se ve, ¿ok? Panamá es un fútbol que está muy emergente, mucha cancha sintética, mucho estadio pequeño. Eso hace también cambiar un poquito la idea de juego, hace cambiar un poquito la competitividad de la liga. El futbolista panameño es un jugador muy rápido, un jugador que al espacio va muy bien por la velocidad que tiene. El futbolista venezolano, un futbolista también de buen pie, de buena interpretación, de tácticamente más nutrido quizás. Y por eso siempre digo que el jugador panameño, que con su velocidad, su técnica, logra rápidamente entender o adaptarse al entorno, a las estructuras del fútbol venezolano, le va a ir bien. Le va a ir bien porque Venezuela le da todo al jugador para que pueda crecer o poner a su talento a disposición netamente de la cancha, ¿no? Que es lo que uno quiere como entrenador. Y creo que por ahí puede estar la diferencia. Básicamente las estructuras, la formación que puede haber tenido el jugador venezolano, a diferencia del jugador panameño, por lo emergente que es la liga y que viene y que sigue creciendo, pero la prioridad está ahí. Eso que mencionas también tiene muchísimo que ver, sobre todo con el estudio del contexto, que tiene que ver bastante con tus labores en la selección. Y abordando este tema, quiero que por favor le expliques al público cómo puedes realizar el estudio del rival. A veces para nosotros puede ser un poco tácito y evidente cómo juega, dificultades, fortalezas a afrontar, qué debilidades podemos explotar del rival, entre otros factores. Pero desde el punto de vista técnico, es decir, a nivel de selección, cómo hacer esa radiografía del rival sabiendo que hay un contexto también que puede ser una eliminatoria, un amistoso, un partido por los puntos, un partido trascendental como este que comentaste de Guatemala, qué considerar y sobre todo cómo transmitirle ese mensaje en este caso al director técnico para poder compartir esta información antes de hacérsela llegar al grupo, porque dijiste algo que me gustó muchísimo y existe en la jerga del fútbol. Mucha información confunde al jugador también, entonces no lo puedes sobreexponer a tantos datos o a tantas imágenes porque a la larga esto va a cargar a nivel neurológico al jugador y esto le puede traer consecuencias. Mira,
es eso, ¿no? Y al final son muchísimos factores los que suman a la hora de tú analizar una selección. Y ese es el otro tema, que el análisis en selección es muy diferente al de club. Al de club, tú sabes que la semana que viene vas a tener a los mismos 22 jugadores que seguramente jugaron el partido pasado, bueno, que tuvieron a la disposición del partido pasado. Por ahí un suspendido, un lesionado, pero seguramente el 80% de la plantilla va a ser la misma. En selección es diferente. En selección pasa por los momentos de los jugadores. ¿Ok? Nos tocó, por ejemplo, ahorita la última fecha, Surinam. Surinam es un equipo que para todo el mundo es desconocido y crees que es un equipo inocente o débil, o como lo quieran describir el lado futbolístico, pero todos son holandeses. O sea, todos Correcto. son holandeses, todos juegan en primera división de Europa y es un equipo con un atrevimiento táctico impresionante. O sea, todos los partidos que analizábamos, en todos los partidos hacían algo diferente. Entonces, eso tampoco lo ves mucho en selección, porque tú tienes poco tiempo para preparar un partido, pocos cambios de lo táctico puedes hacer. Obviamente puedes hacer ajustes, un movimiento acá, un movimiento allá, un cambio de estructura, pero al final la idea es la misma. Pero lo de Surinam era cambio de estructura, cambio de posiciones, cambio de comportamientos individuales, cambios de jugadores. Entonces, era muy cambiante la selección de Surinam y muy atrevida, con mucha personalidad. Entonces, claro, tampoco tú le puedes decir al jugador, oye, analizamos Surinam y es un equipo súper complicado, tienen Ajá. 1000 cosas que pueden hacer. Pues, entonces, bueno, como que, dime algo. Entonces, claro, Claro. es tratar de apuntar a qué creemos nosotros que puedan hacer por el contexto que se va a vivir en ese momento del partido, si son locales, si son visitantes. Y el otro tema es la actualidad de los jugadores que nosotros creemos que pueden convocar para nosotros filtrar esta información. Porque nosotros entonces tenemos que ver la actualidad de esos jugadores. Arrancamos de los 30 jugadores que creemos o los que pueden convocar y a partir de ahí, aparte de analizarlos individualmente, es ver su actualidad. ¿Está jugando, no está jugando? ¿En qué posición está jugando en su club? Entonces, claro, en la selección hace estos movimientos porque en su club hace esto o juega en estas posiciones. Lo de Surinam es una selección de verdad increíble desde ese atrevimiento a los cambios, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, teníamos a Guatemala, que es un equipo muy creyente y de mucha actitud, de mucha disposición, de que tiene 3 consignas y esas 3 consignas las hacen, pero a muerte, al pie de la letra. Es un equipo que no tarda 2 segundos en llegar a la presión, no tarda 3 segundos en estar encima, en querer estar cerca siempre de la jugada, en defenderse en su arco y aferrarse a eso, a combatir. Entonces, sumado al contexto de que jugaban de local en un estadio donde la grada estaba a 2 metros del campo, todo eso le suma a lo que ellos hacen, ¿entiendes? Entonces, son muchos detalles los que tienes que ver, pero sobre todo lo que te comentaba, ese filtro de qué información es la necesaria para el jugador. Ahí también el analista de la liga, Alex, es increíble el trabajo que hace, ¿no? Porque es mirar tanto, y que al final no te confunda. Porque tú tienes que tener fresca la memoria con todo lo que has visto, porque ves muchos partidos. Al final, para analizar un rival, no ves nada más los 3 últimos partidos, vas mucho más allá. Por lo que te digo, hay veces jugadores que no están. Entonces también quieres ver ese jugador que capaz pueden convocar, que jugó hace un año en la selección, puede ser convocable y te dices, bueno, pero cuando jugó hace un año en la selección, ¿qué función hacía? ¿Qué comportamiento tenía? ¿Cómo el equipo se ajustaba a eso? Porque, vuelvo y repito, cambia mucho el análisis de selección al análisis de club. En selección vas mucho por el momento de los jugadores y eso determina siempre el filtro que vas a terminar haciendo para jugadores y cuerpo técnico. Okay. La verdad que es súper interesante, imagínate. Perdón. Básicamente, esta es una pregunta bien interesante. Debido a que tu trabajo, el tema de análisis de video, como lo estás comentando, hay varios contextos. Ya sabemos que del tema selección depende mucho del momento del jugador y puede ser que salga un jugador fantasma que jugó hace 2 años en la selección y el tipo anda en su mejor momento de la liga y de repente lo convocan para un partido contra ustedes o X circunstancia. Eso eleva automáticamente el grado de dificultad de tu trabajo. ¿Cuántas horas aproximadamente tienes que invertir diarias dentro de un análisis de video antes del partido? ¿Y cuál ha sido el análisis
más complicado así que te ha tocado en el sentido de que, porque pasa, o sea, acontecen muchos trabajos, podemos cometer errores, no va a ser perfecto. ¿Cuál ha sido el más complicado y cuántas horas tienes que invertir diariamente dentro del contexto de análisis de video para un partido? Bueno, lo primero que esa tarea específica obviamente es el analista de Alex, ¿ok? Yo estoy como parte de los asistentes de Thomas, está Javi, estoy yo, y esa difícil tarea principalmente la tiene Alex, pero al final todos estamos metidos en lo mismo, porque vamos todos a la oficina y si bien él tiene la responsabilidad directa de los informes y nosotros estamos, y hasta el mismo Thomas, viendo los partidos del rival y sacando conclusiones y compartiendo con todo el staff. Pero creo que el más complicado ha sido Surinam, te soy sincero, estuvimos un mes completo, todos los días en la federación, viendo Surinam, viendo lo que podían hacer, lo que no podían hacer, los jugadores que podían tener, los jugadores que podían ser convocados nuevos, las variantes tácticas que podían tener, buscando los rivales de ellos que más se asemejaban a lo que nosotros podíamos proponer, ¿ok? Para en base a eso también pensar o creer que quizás ellos podían hacer lo mismo en ese juego y lo peor es que llegas al partido y hacen otra cosa. Entonces, es parte también del trabajo del analista que está arriba, de decir, mira, vimos esto, pero están haciendo esto, hay que ajustar rápidamente, hay que hacer esto. Y el fútbol ahí en la élite o en selecciones, o lo que he vivido es, más allá de todo lo que analizas previamente, es muy cambiante durante el juego por la capacidad que tienen los rivales o el equipo en sí, con su analista también, de compensar lo que ya tú estás haciendo o los cambios que estás haciendo, ¿entiendes? Porque al final analizas rápido los primeros 10 minutos de lo que hace el rival, tú ajustas, pero en el momento que tú ajustas, el rival ya sabe que ajustaste y busca una variante a tu ajuste. Entonces, Correcto. al final el fútbol es mucho dinamismo y también pasa por la solución que busquen los jugadores dentro de cancha. O sea, tú tienes un canal de comunicación, un canal de información con el técnico, pero el que termina tomando la decisión, interpretando todo lo que pasa adentro, termina siendo el jugador. Pero muchas horas de trabajo. Ya veo, ya veo. Sobre todo, trabajo y adaptación, Daniel. Y justamente como menciona esta palabra, me gustaría saber si tienes un poco de espacio para dos últimas preguntas. Estaríamos allí al borde del tiempo. ¿Está bien? Sí, no, sin problema, estoy bien, tío. Ok, me gustaría saber que podrías compartir el partido en donde viste más sólida la selección, este partido en donde todas las cosas se dieron, donde se pudo rendir fruto de todo el trabajo y planificación, y contrariamente el de mayor dificultad, sobre todo porque se viven muchas emociones en una eliminatoria, es como una montaña rusa. Hay partidos que sean redondos, otros no tanto, algunos en donde la premisa es puntuar, otros en donde hay que sumar sí o sí de tres. Entonces, de esta última eliminatoria de la CONCACAF, que es tan difícil, muchas veces desconocida en Sudamérica, pero demasiado competitiva para quienes están allí. También otra selección que ha dado el batacazo ha sido Curazao, que también se parece un poco al aspecto de Surinam, por esto de la nacionalidad, de ser una Antilla neerlandesa. Mucho desconocimiento de las personas que no están todo el día en el fútbol, pero que a la larga, cuando te toca enfrentar a estos equipos, hay sorpresas de toda índole, porque de repente si no juegas para la selección de Países Bajos, optas bien sea por Curazao, Surinam, Aruba, hay una vertiente de posibilidades y te encuentras sorpresas de todo tipo. Bueno, ya lo vimos también, por ejemplo, y me extiendo un poco en el comentario para que la gente entienda lo que ha vivido Venezuela contra Canadá en la Copa América, en un reciente amistoso, es decir, y Canadá tiene jugadores élite, ya vimos lo que hizo Estados Unidos contra Paraguay y Uruguay respectivamente, es decir, no es cuento lo de la CONCACAF, es bastante compleja la eliminatoria y quería saber cuáles fueron estos retos que te encontraste como integrante del staff en estos partidos. Mira, uno que recuerdo muchísimo es el de cuartos de final de Copa América contra Colombia. Colombia venía en un momento increíble, o sea, la Copa América del 2025, perdón, sí, 2025, que terminamos perdiendo y Colombia andaba a un nivel increíble. Y sí fue un equipo que todo lo que visualizamos que podían hacer fue todo lo que plasmaron en la cancha. Pero bueno, al final un equipo muy competitivo y nosotros no pudimos darle vuelta a eso, ¿no?
Un partido que nos salió todo redondo. El Salvador, que fue el partido que nos terminó dando la clasificación, un partido que desde lo emocional era complicado, porque más allá de que dependíamos en cierto modo de nosotros, también dependíamos de que Guatemala no perdiera que Guatemala empatara o le ganara a Surinam, y sabiendo la capacidad que tenía Surinam y que ya Guatemala estaba eliminado, era un mar de dudas de qué podía pasar con ese partido, ¿no? Porque tú decías, bueno, al final Guatemala está eliminado, ¿qué se podrá estar jugando? Surinam viene primero de la eliminatoria siempre, haciendo una gran labor, y nosotros nos jugamos Salvador, era la misma incertidumbre de qué podía proponer Salvador. Un equipo que venía dolido de la derrota, dolido de la eliminación, pero obviamente el ego del deportista es de siempre competir. Y nosotros con nuestro estadio en nuestra casa, que obviamente jugar de local siempre puede ser más beneficioso, pero es la presión que eso te genera de que, bueno, tenemos que ganar sí o sí para meternos en un mundial. Y salió todo bien. De verdad que ese partido, el equipo fluyó de una manera increíble, individualmente, colectivamente, todo se nos dio. Y el otro partido que recuerdo que también todo salió bien, con un plan de juego muy diferente, fue contra Estados Unidos en la semifinal de Liga de Naciones, que terminamos ganando en el último minuto y logrando la final, llegar a la final de Liga de Naciones contra México, que bueno, eso fue un partido increíble también. Eso fue este año, a inicios de este año. Una celebración bastante icónica, ¿no? Después de Sí, ese sí, gol allá. sí, totalmente. Y merecida, ¿verdad? La verdad que es muy importante. La que sería mi última pregunta, que me parece bastante importante para mí, y también creo que para el público que tiende a ver este tipo de contenido. Ya que tú eres un personaje que ha estado en esos dos ambientes, ¿verdad? Y ahorita en este momento trabaja directamente en el tema con CONCACAF, que está con Panamá. ¿Qué opinas básicamente del debate que siempre hablan de que si Venezuela estuviese en CONCACAF ya fuera ido al Mundial, que el nivel de la CONCACAF es más bajo que el nivel de la eliminatoria suramericana? Cosa que yo nunca he estado de acuerdo, porque al final lo ven así, pero yo estoy casi seguro que si estuviese allá tienen que trabajar y tienen que bregar igual, porque o sea, hay niveles. Me explico, o sea, el nivel está ahí, gente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, creo que la Conmebol obviamente es muy complicada, por las selecciones que la incluyen, por los escenarios donde juegas. Al final, eliminatoria, no sé si es ese mal comentario de que todo se vale. O sea, al final vas y te toca jugar con Bolivia, no sé cuántos metros de altura, y eso complica todo, ¿no? Igual nosotros metemos un equipo en Maturín y es complicado para ese equipo también jugar en Maturín. Y la eliminatoria centroamericana también tiene mucho de todo eso, ¿no? Al final esta eliminatoria, porque okay, Canadá, México y Estados Unidos están clasificados, pero Canadá, México y Estados Unidos son tres selecciones muy potentes, muy capaces, que sí pueden estar un peldaño por encima de capaz del resto de selecciones de Centroamérica. Pero también los escenarios influyen. Te puedes encontrar canchas sintéticas, te puedes encontrar escenarios como el que tuvimos en Guatemala bastante complicados. Está Costa Rica, que siempre es una selección complicada. Lo que puede ser Honduras, Salvador, Guatemala, son selecciones súper competitivas. Nosotros en Copa Oro, que veníamos siendo finalistas, esta última Copa Oro quedamos eliminados con Honduras. Un equipo muy capaz y muy competitivo. Entonces, mira, ponerte esa balanza de cuál es mejor o cuál es peor, o si Venezuela en este lado podría clasificar. En el fútbol nada es tan cierto, nada es tan calculado. Puede pasar cualquier cosa, la pelota es redonda. ¿Pudiera clasificar en esta eliminatoria? Seguramente sí, como seguramente en la Conmebol lo vamos a lograr también, ¿ok? Pero más allá de las comparaciones que te di de entornos y de algunas selecciones, eh, no podría profundizar más de ahí, ¿no? De acuerdo, muy completo. El mundo es un balón y el fútbol, como tú lo dijiste, además la dinámica es impredecible. No podemos hacer futurología y a veces se caen en temas de debate, en estos errores constantes, porque no hay una ciencia exacta. Daniel, para finalizar, quisiera hacerlo con una reflexión de tu parte en cuanto al tema de la formación y preparación que tú has tenido a lo largo de todo tu bagaje, puesto que siempre hacemos énfasis en dejar un mensaje a la gente que puede ver nuestros videos, porque hemos estado con personas de contexto histórico en el fútbol venezolano,
pero todas tienen algo en común. Es el factor de esa ambición, en el buen sentido de la palabra, del crecimiento personal, el crecimiento individual y profesional, el cual no garantiza el éxito, pero te acerca a él. Dependemos de muchos factores en la vida, si bien es cierto, de, como tú lo mencionaste, enviar ese correo, estar listo para la oportunidad, responder ante la cita, estar allí con lo que hay que tener bien puestos para demostrar el ADN competitivo que tenemos como venezolanos. Pero, ¿cómo puedes expresar y mandar un mensaje al público sobre la preparación? ¿Cuán importante es? No basta solamente el talento, hay que prepararse y sobre todo evolucionar constantemente. Porque vemos ejemplos del fútbol venezolano, sin mencionar, por supuesto, bien sea jugador o entrenador, que cuando llegan a una cúspide ingresan en un área confortable, en un área, digamos, en donde ya hay un techo y te ha tocado vivir fuera del país. Sabemos lo difícil que representa. Jesús Hijo está en Portugal, yo estoy en Canadá, y siempre es un reto. Se crea un microclima en donde hay que demostrar, hay que hacer saber de qué estamos hechos e ir ganando terreno. Entonces, ¿qué es lo que te ha mantenido viva esa llama y ese fuego interno para seguir creciendo y que cierres de esta manera, con broche de oro, el episodio 13 de Cancha Vinotinto, por favor? Mira, la verdad es que sí, me ha tocado prepararme bastante. De verdad, he estudiado muchísimo, he hecho no sé cuántos cursos, algunos muy buenos, algunos he perdido el dinero, pero es parte de todo. Y lo primero es reconocerte, tener la humildad como entrenador de que hay que aprender, de que hay que mantenerse al día con todo lo que se vive en el fútbol. Es tener esa humildad de que aunque a veces no compartas la idea de los demás, es justamente en ese no compartir la idea de los demás o incluso de lo que estás aprendiendo en algún curso, lo que te está exponiendo alguien, es el por qué no compartes esa idea, porque eso al final termina nutriendo. Yo creo que eso me ha dado mucho crecimiento. A veces, esto no me gustó, esto que leí, esto que estudié, no lo comparto. Pero el no lo comparto ya es crecimiento, ¿no? Porque obviamente le estoy dando todo un contexto, un entorno a lo que yo busco, para lo que yo puedo crecer, ¿no? Como entrenador. Y sí es vital, más para uno que fue jugador, el, el haber jugado 15, 16, 14 años que puede haber jugado, te da mucho bagaje, te da mucho aprendizaje, te da mucha gestión, te da mucho camerino, pero si lo terminas acompañando con capacitaciones, con estudios, con suplencias, ir a ver entrenamientos. Yo fui a España en el 2022 y estuve viendo entrenamientos de la formación del Madrid, fui a Getafe. Entonces, eso te nutre, esos detalles, ese recordar también muchos discursos de entrenadores que tuve, Chita San Vicente, José Hernández, formadores que son increíbles. Tratar de asimilar o de guardar lo más rápido posible todo eso que escuchas de otros entrenadores, que como bien digo, puedes compartir o no, pero te terminan llenando, pero tener la humildad de que lo que dice no es un charlatán, es un tipo que sabe lo que dice, por algo lo ha hecho, por algo lo ha estudiado y por algo lo pone en práctica, ¿no? Y tú asimilarlo. Y sí, creo que la formación es vital, es tratar de estar lo más preparado posible para lo que pueda venir. Yo puedo hablar un inglés intermedio, pero yo tengo 3 años puliendo mi inglés porque al final es un idioma que tienes que estar preparado para lo que suceda, ¿no? Y es eso, es esa ambición desde lo profesional y lo personal de siempre estar a la altura de lo que se te viene. Al final estoy en un cuerpo técnico donde Tomás jugó en el Barcelona, fue goleador de la liga alemana, dirigió el Leeds United, dirigió el AEK Atenas, fue campeón en Grecia como técnico, fue a Bélgica, Javi, su asistente, igualmente. O sea, no estás a la altura del lenguaje, de la preparación que ellos tienen, poco vas a poder permanecer en esos entornos. Es así, Daniel, hay que estar a la altura del reto. Y creo que hemos sobrepasado las expectativas en este programa, en este episodio número 13 de Cancha Vinotinto. Primero, te queremos desear todo el éxito con la selección panameña de cara a la cita mundialista. Estamos ya en las fechas para conocer lo que es el sorteo, cómo es la estructura.
te deseamos lo mejor. Sigue trabajando para dejar el nombre de Venezuela en alto. Ojalá en algún futuro también te podamos ver en el fútbol venezolano o en la selección, aportando todo tu conocimiento. Y te queremos agradecer por todos estos minutos que nos has dedicado. Sabemos que tienes una agenda bastante ajetreada, por lo cual para nosotros estos minutos han sido de mucho valor. Y te recordamos que Cancha Vinotinto es tu césped, tu cancha donde te puedes desenvolver y que nos vamos a encontrar próximamente. No, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Jesús, de verdad, para mí es un placer estar acá. Más páginas que son venezolanas, al final soy venezolano y para mí es un orgullo poder lograr esta clasificación desde lo personal, pero desde lo venezolano, ¿no? Hemos estado toda la vida luchando para estar en un mundial, es el sueño de todos nosotros y bueno, que Dios quiera pueda estar ahí, creo que es una bendición para todos, ¿no? Al final es un aprendizaje, es una experiencia y que seguramente en su momento me tocará compartirla con el país. Amén, Daniel, que así sea. Será hasta la próxima y te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que sigan los éxitos. Fuerte, Saludos, fuerte profe, que esté abrazo, muy bien. igualmente, gracias. Saludos. Chao. Bueno, amigas y amigos, ya lo tuvieron por aquí a Daniel Blanco desde Panamá, integrante del staff de esta selección que va a disputar su segunda Copa Mundialista el año que viene, 2026. Estados Unidos, Canadá y México albergarán la nueva cita. Estamos a días del sorteo. Aires de cambio, Jesús Cisco. Aromas de fútbol, aromas de gestión, cosas diferentes, de libertad de fútbol. Se viene lo mejor para nuestros exponentes en el fútbol nacional. Es un proceso de reconstrucción en la Vinotinto también. Será un interinato, continuará. Habrá un nuevo director técnico, no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que Daniel Blanco estará con la selección de Thomas Christensen en el 2026, con la selección de Panamá. Específicamente, puedo definir este episodio con un episodio mundialista y episodio de altura. Conclusiones para finalizar. Por supuesto, imagínate lo que acaba de contar el profesor, estar al nivel de jugadores que fueron jugadores importantes y que fueron directores técnicos importantes en Europa y estar al nivel y formar parte de ese cuerpo técnico simplemente refleja lo que es el esfuerzo, la grandeza, lo importante. Se le desea mucho éxito al profesor y todo lo que pueda aportar a futuro. También es importante para que dentro del gremio de la federación, de todo lo que es el fútbol venezolano, vean este tipo de personajes que pueden aportar muchísimo. Son personas que van a estar en un mundial, jugaron Copa Oro, tienen preparación. Entonces, por ahí van vulgarmente, como dicen, por ahí van los tiros para que, cónchale, o sea, tengamos en cuenta este tipo de... A veces tendemos a valorar y esa vaina se tiene que acabar. Dejemos de valorarlo, es así de simple. Valoramos mucho lo extranjero y miren lo que tenemos, ¿sabes? Tenemos a personajes que están capacitados y que pueden aportar muchísimo más al fútbol venezolano que otras cosas. Y bueno, el mensaje es claro, mucho éxito para el profesor y de verdad espero que este capítulo le aporte mucho conocimiento a toda la audiencia. La rompió todo el profe Daniel Blanco. Como tú lo dijiste, valorar a lo venezolano, lo criollo, lo hecho en nuestras tierras. Una persona con una capacidad, con una polivalencia increíble. No es analista de video, pero lo puede hacer a tope. Ayudante de campo, asistente, mano derecha del profe Christensen. Una persona integral, ha focalizado su fuerza, ha trazado una línea clara de trabajo, de ambición profesional y ambición personal. Se ha abierto un paso considerable en el exterior y representa porque es un vino tinto fuera de nuestras latitudes. Es decir, orgullosos de él y le deseamos lo mejor. Así que Jesús Cisco, toca despedirse. Te agradezco por estos minutos. Bancando, hermano, bancando siempre. No importa si estamos en otro continente, otro uso horario, seguimos aquí los fieles, seguimos los que metemos el pecho y la cara por el fútbol venezolano, queremos lo mejor, aportamos desde nuestra área. Aquellos que se encargan en las oficinas, en la cancha, en otros lugares, tendrán que hacer su labor también. Y nosotros, lejos de la polémica, como siempre te lo digo, disfrutamos de lo que tanto amamos como el fútbol. Así que nos vemos próximamente. Estamos ya en el mes de diciembre, pero hay sorpresas para lo que queda de fin de año y la idea es ser consecuentes con esta premisa, con nuestra impronta de Cancha Vinotinto, de hacerlo para nuestro fútbol y por nuestro fútbol. Muchas gracias. Se despide Jesús Cisco desde Madeira, Portugal, y este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, desde Quebec, Canadá. Será hasta una próxima edición. ¿Querían la continuidad? Aquí la tienen, episodio número 13. Será hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos.
Y así finaliza Cancha Vino Tinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vino Tinto, porque nuestro fútbol está primero.